Hoy quiero hablarles de algo bastante especial a mi vida, por varias situaciones, ¿no?, que pasaron en mi vida. Y bueno, quiero darles una pequeña introducción de lo que vamos a hablar hoy. Hay una palabra que uno utiliza mucho como de cajón, como cristiano, una palabra mucho que uno utiliza para adornar las situaciones que uno enfrenta o que pasa en la vida de cristiano cuando está orando y a veces no sale la respuesta por medio de la oración. De pronto no vemos la respuesta, no vemos la salida. Dios no encontramos esa claridad. Pasamos tiempo orando, pasamos tiempo intercediendo y diciéndole: Señor, necesito de pronto que me contestes esto, que hables esto a mi vida, que respondas, y no responde, no pasa nada, ¿sí? Y es una palabra como que muy utilizada para espiritualizar las cosas, y es la palabra desierto. Cuando a veces a uno le preguntan: ¿cómo estás? Estoy pasando por un desierto, hermano. ¿Ha escuchado eso? ¿Lo ha dicho en algún momento? Que alguna persona diga: estoy pasando por un desierto, porque la cosa como que está medio complicada. Y resulta que esa palabra la utiliza uno o la relaciona uno por simplemente las características del desierto. El desierto es seco, es árido, no crece nada. El desierto es solo. En el desierto es más fácil de uno morirse que estar vivo. En el desierto no hay agua. La persona puede vivir, creo que son 7 días sin comida, no estoy mal. Alguien que tenga mayor cultura general que yo, pero creo que son 7 días sin comida, pero 3 días sin agua. Más hasta por mucho 3 días sin agua. Entonces en el desierto es muy difícil sobrevivir. Y nosotros relacionamos mucho las situaciones difíciles con esa palabra, con el desierto. Si vamos a la Biblia encontramos de que la palabra desierto se nombra más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, porque la mayoría de las situaciones ocurrieron en el desierto. De hecho, pasaron 40 años el pueblo de Israel, ¿en dónde? En el desierto. Muchas veces cuando los profetas hablaron o los profetas se les manifestó algo, ¿fue en dónde? En el desierto. Situaciones de guerra, situaciones de conflicto, muchas veces ¿en dónde fue? O en el desierto o cerquita del desierto. Entonces, el desierto tiene esa característica un poco de relacionar las situaciones conflictivas con nosotros. Pero quiero decirte algo, y es que el desierto no es malo. El desierto es bueno, en su medida es bueno. Y usted me dirá: ¿por qué el desierto es bueno? Vamos a analizar por qué el desierto es bueno. Quiero hablarte de la palabra o del significado de desierto según la Biblia, o de acuerdo a cómo está en la Biblia, que es en hebreo. La palabra desierto en hebreo tiene un significado bastante particular. Y quiero darte otra explicación también. El español, el castellano, porque no es el español, el castellano tiene unas características completamente distintas al hebreo. Ejemplo, si usted dice casa, es casa. Pero el hebreo, la palabra Abba, que significa padre, uno la ve bastante, Abba, no significa padre solamente, significa papito lindo, papito querido, papito amado, papito, o sea, es una oración completa. Las palabras en hebreo tienen significados completos, son oraciones, son pensamientos completos. Entonces usted puede encontrar una palabrita de 4 letras que signifique una oración de 5 palabras, 6 palabras, ¿sí? Esa es la diferencia del hebreo con el castellano, ¿sí? Y la palabra en hebreo de desierto es midbar. Ahí está, ahí no está. No se preocupe que hoy no voy a amarrar a nadie, o no le voy a echar tierra a nadie, como la vez pasada. La palabra en hebreo es midbar. Bueno, después la muestra. Es midbar, significa pasto, potrero, campo abierto, donde hay ganado, donde se arrea ganado. Se implica desierto, soledad, seco, pero hay una característica de la palabra midbar que significa desde los órganos. Y uno dice: ¿qué tiene que ver pasto? ¿Qué tiene que ver sequedad? ¿Qué tiene que ver potrero? ¿Qué tiene que ver desierto? Con el significado desde los órganos. Ahí está, midbar, desde los órganos, nada que ver, una cosa con la otra. Pero ese significado desde los órganos tiene otra raíz en hebreo, o sea, hay una palabra que responde a la palabra desierto que significa, se llama dabar. Ahí la van a poner, dabar. Y dabar significa palabra. Es decir, que la palabra desierto, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al hebreo, significa lugar de palabra. Ahora, esa palabra dabar que está ahí
significa palabra, pero no significa palabra de un tú a tú, sino significa palabra de alguien superior a ti. ¿Sí? Ejemplo, en la Biblia cuando se utiliza la palabra dabar, es relacionada a alguien que está en una posición mayor a mí que me habla. Ejemplo, la pastora dabar a David. La pastora habló a David. ¿Sí? Ella está en una posición mayor a mí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de desierto y de su significado, tiene un significado muy hermoso decir que el desierto es el lugar de palabra donde Dios te habla a ti, donde Dios me habla a mí. Eso es un desierto. Por eso digo, los desiertos no son tan malos. Jesucristo se fue al desierto, ¿a qué? A orar con el Señor. ¿Para qué? Para fortalecerse. Cuando sale del desierto, ¿quién se la atraviesa primero? El diablo. Y cuando se le atraviesa el diablo, ¿qué responde Jesucristo? ¿Con qué? Con palabra. Palabra que había sido fortalecida en medio del desierto. Había tenido un tiempo especial con Dios durante 40 días en donde Dios lo fortaleció en un desierto. Hay gente que dice que de los problemas uno tiene que sacarles el mejor provecho. Y yo creo que Dios es especialista en situaciones difíciles de sacarle el mejor provecho a las cosas. Por ejemplo, el desierto tiene las características de ¿qué? De soledad, ¿no? Dios en la soledad busca hablar contigo. Dios no le interesa que tú estés con alguien más a tu alrededor para fortalecer tu vida, para hablar contigo. Él quiere hablar contigo. En el desierto no hay alimento, Dios quiere alimentarte. En el desierto no hay absolutamente nada que te distraiga porque Él quiere ser el centro de atención en cada una de nuestras vidas. Es un lugar de palabra, es un lugar donde Dios quiere hablarnos a nosotros. Y hoy quiero hablarte de 3 características de la palabra desierto aplicada a nuestras vidas. Y el mensaje de hoy es: Dios tiene el control. Dios tiene el control. 3 características de la palabra desierto aplicada a nuestras vidas. Característica número 1, y es que en el desierto aprendemos a depender de Dios. Y quiero leerte Deuteronomio 8 del versículo 1 al 5. Deuteronomio 8 del versículo 1 al 5 dice así, lo leo en NTV. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás. Y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Qué curioso que esa respuesta fue la respuesta que dio Jesucristo a Satanás cuando salió del desierto después de haber estado 40 días de ayuno. Qué curioso y qué hermoso. Esa fue la misma palabra que Jesucristo le dijo a Satanás. ¿Tienes hambre? No, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué curioso eso. Y me llama la atención mucho este versículo 3 que dice, sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían. Anteriormente a eso dice, y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar en verdad si en verdad obedecerías sus mandatos. Primera característica, dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Cuando nosotros pasamos por situaciones complicadas o difíciles, es cuando por lo general aprendemos a depender de un Dios que siempre tenemos ahí. Es muy raro que uno en situaciones tranquilas, en una vida chévere, calmada, alegre, aprendamos a depender de un Dios que sabemos que siempre está, pero cuando no hay problemas o no hay situaciones difíciles, como que pasamos por alto. Aprendemos a conocer a un Dios en medio de dificultades, en medio de un desierto. Aprendemos a conocer a un Dios que siempre está ahí. Por eso la palabra dice, sí, pasaste hambre, pero también te di un alimento que más nadie conocía. Sí, pasaste hambre, pero yo te di un alimento que más nadie te lo podía dar, que era la llenura del Espíritu Santo, que era la satisfacción de saber que tienes un Padre que te abraza siempre, que era saber que podías acudir a una oración y que esa oración iba a ser respondida en su momento, pero iba a ser respondida. Un alimento que más nadie tiene.
una libertad y una tranquilidad y una paz que solamente da Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese alimento solamente lo da Dios. Sí, pasaste dificultades, has pasado situaciones complejas, pero yo te he dado un alimento que más nadie te lo puede dar y que si no me buscas a mí vas a seguir con esa hambre. Y solamente ese alimento se llena cuando aprendemos a depender de Él, de saber que es necesaria una comunicación con Él. Ahora, quiero decirte una cosa. La comunicación tiene dos partes, un emisor y un receptor, ¿cierto? No hay nada más aburrido que hablar con alguien y que no te deje hablar a ti. No hay nada más aburrido que eso. Voy a dar una historia que la dije en el culto pasado, y es que viajé de aquí de Valledupar hasta San Alberto con una persona que me habló por 7 horas en el bus. Y yo no dije nada, yo era, sí, y no me dejaba hablar, ni dejaba dormir tampoco. Entonces, ni dormir ni hablar, así, 7 horas se la pasó así, en modo avión esa persona, dele. Y la comunicación tiene una característica, es que yo tengo que responder lo que la otra persona me habla. Tú me das, yo te doy. Tú hablas, yo respondo. Ahora yo te pregunto algo, tú me respondes a mí. Es una comunicación emisor-receptor. Pero es un momento en donde tú no siempre vas a ser el emisor, ni la otra persona siempre va a ser el receptor. En algún momento tiene que cambiar la cosa. O de no se vuelve muy aburrida y monótona una conversación. Se volvería un discurso, una prédica, no sé. Pero no se volvería algo que fuera llamado conversación. Y Dios quiere que conversemos con Él. Imagínese a usted a Dios durante todo el tiempo de la vida de nosotros, queriendo hablarte, queriendo hablarme. Y que usted toda la noche le diga, Señor, mira, aquí estoy yo, Padre. Oh, Señor, gracias. Padre, estoy pasando por esto, Señor, estoy pasando por esto, Señor, estoy pasando. Padre, Señor, entiende, mira, escúchame, óbrame, ayúdame. Y estamos en eso, Señor, pero escúchame, pero es que tú no me escuchas, Señor, escúchame, Padre. Mira, van 3 meses orándote por lo mismo y escúchame, papá, yo siento que tú no me escuchas, yo siento que me has abandonado, yo siento que me has dejado solo, yo siento que hasta aquí llegué, yo siento que ¿será que tú existes? Demuéstrame con esto si tú existes, Señor. Si tú eres real, demuéstrame con esto que tú existes, papá. Yo quiero saber que tú existes. Ya Él te ha demostrado muchas veces que Él es real. Y a veces para querer alcanzar las cosas pretendemos manipular las voluntades de Dios con oraciones un poco como que medio tergiversadas. Señor, demuéstrame que tú existes con esto. Ya Él te ha demostrado que Él es real. Y Él esperando que tú termines de orar, de hablar, para Él hablarte. Sí, déjame hablar. ¿No le ha pasado en algún momento que usted está discutiendo con alguien, hablando con alguien, pero déjame hablar? ¿Le ha pasado eso? Oye, pero déjame hablar, oye, nadie te puede hablar a ti, déjame hablar a mí. Yo me imagino a veces al Señor, a veces yo soy medio loco con lo que me imagino, pero yo me imagino a veces al Señor queriéndole decir a uno, déjame hablar, yo te quiero hablar a ti. Si estás pasando por un desierto, si estás pasando por un momento en donde yo quiero que estés solamente conmigo, es porque yo te quiero hablar. Ya yo sé qué es lo que pasa, ya yo sé qué es lo que vives, ya yo sé qué es lo que estás necesitando, ya yo sé todo eso. Pero ahora yo soy el que te quiero hablar, por eso te tengo en una situación donde quiero que solamente te comuniques conmigo, donde no haya ninguna distracción, donde solamente dependas de mí, donde si yo soy el que te tengo que dar un maná, yo te lo doy, no te preocupes, dependes de mí. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. No solamente hablar, sino que Él hable a nuestra vida, aprendiendo también a escuchar. Somos excelentes oradores, pero muy malos oidores. Y hasta con el Señor nos pasa. Somos excelentes oradores, pero a veces omitimos el escuchar la voz del Señor. Y con esto quiero llevarte a la segunda característica, y es que cuando nosotros pasamos por un desierto, estamos atravesando el desierto en nuestra vida, lo aplicamos a nuestra vida, esa palabra desierto, ese lugar de palabra, aprendemos a escuchar la voz de Dios. Y quien aprende a escuchar la voz de Dios, obedece. Éxodo 3, del 1 al 4, vamos a leerlo. Éxodo 3, del 1 al 4 dice así: Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Luego llegó al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía.
Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se le acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. ¿Cómo respondió Moisés? Aquí estoy. Y quiero decirte con esto que Dios tiene particulares formas de llamarnos. Dios tiene particulares formas de llamarnos. Aunque estemos todos en esta iglesia, en este lugar, en estos momentos, a cada uno de nosotros Dios nos llamó de una manera especial y particular. Por alguna situación, por agradecimiento, porque pasaste esta semana, creo que sí fue esta semana o fue la semana pasada. El pastor nos preguntaba, ¿alguno de ustedes llegó a la iglesia porque pasó nomás? O sea, nadie lo invitó. Y por ahí uno nomás fue el que respondió que sí, que de pronto nadie lo invitó y llegó y ya. Pero por lo general todos llegamos por una invitación. Y el problema no es llegar por una invitación, el problema es que esa invitación transformó nuestra vida y llenó algo que tenía que ser llenado. Y por eso estamos acá. Agradezca a quien lo invita, a quien lo haya invitado a la iglesia. Dale gracias porque salvaste mi vida. Gracias porque salvaste mi vida. Porque no hay peor desierto que pasarlo sin Dios. Una cosa es pasar un desierto con Dios y una cosa es pasar un desierto sin Dios. ¿Por qué el pueblo duró 40 años para llegar a la tierra prometida? Porque quería atravesar un desierto sin la dirección de Dios, sin escuchar la voz de Dios, sin creer en que Dios iba a ser el que los iba a sustentar, sin creer que Dios iba a ser el que los iba a acompañar, sin creer que Dios era el que los iba a llevar a avanzar hacia la meta, que era la tierra prometida. 3 días de camino se convirtieron en ¿cuánto? En 40 años. 3 días de camino en 40 años. Por no escuchar la voz de Dios, por no aprender a escuchar la voz de Dios. Duro eso. Es duro esa situación, esa realidad que estamos viviendo. Y aprender a escuchar la voz del Señor nos hace ¿qué? Obedecer. Moisés estaba ahí con sus problemas, con sus situaciones. Tenía ya 40 años, entonces 40 o 40. Cuando Dios lo llama, ya tenía los 40 años de haber escapado de Egipto y estar en el desierto, apacentando ovejas, huyendo de una muerte que él mismo provocó. Huyendo porque sabía que se le venía algo para encima y quizás la muerte por haber matado a un egipcio. Con problemas personales de autoestima, porque decía, Señor, yo tengo problemas para hablar, Señor, y si no me escuchan, Señor, y si estas cosas, Señor, y si lo otro. Tenía problemas de saber quién era, de la identidad que él tenía en Dios. 40 años apacentando ovejas. Un tiempo bastante largo donde Dios formó su carácter. Donde Dios formó su carácter. Como dice Deuteronomio, lo acabamos de hablar, formé tu carácter. 40 años en eso. Donde Dios vio que era necesario que él pasara por una situación un poco complicada para entender el llamado que él tenía. Y para que se diera cuenta que la formación que Dios estaba haciendo en su vida tenía que ser probada y pasada por fuego. No te preocupes si Dios te está llevando por situaciones un poco complicadas en tu vida. Dios quiere formar tu carácter para algo más adelante, pero Dios lo quiere hacer. Quizás para dar testimonio de ello. Dios me permitió pasar por un desierto para hoy dar testimonio de lo que Dios puede hacer con una persona en medio de situaciones difíciles. Quizás sea para eso. Quizás sea para glorificar su nombre en algún tipo de milagro, en algún tipo de obra espectacular que Él haya hecho en tu vida. Pero el desierto tiene esa implicación muy importante en nuestra vida. Aprendemos a escuchar la voz de Dios de maneras particulares. Moisés escuchó la voz de Dios y atendió al llamado de Dios. Atendió un llamado de Dios. Supo quién era el que lo estaba llamando. Hay que aprovechar situaciones de dificultad para enlazarnos más con el Padre, más con Dios, de decir, Señor, yo te quiero escuchar. Quiero saber quién eres tú para mí. Quiero que tú me muestres de una manera distinta ese Dios que yo ya lo he venido viviendo, pero hoy quiero conocer un poco más de ti. Háblame hoy. Háblame hoy. Yo te he hablado mucho, Señor. Háblame tú hoy. ¿Quieres que el Señor te hable? Aquí está. ¿Cuántos han leído la Biblia por lo menos una vez completa? No levante la mano. Una pregunta para usted, para su mente. ¿Cuántos han leído la Biblia una vez por lo menos completa? Dios habla. De hecho, hay una versión que se llama Dios habla hoy. Dios habla en la oración. Dios habla en el silencio. Dios habla en el desierto. Voy a dar una historia rapidita. Y es que
tengo un amigo que es boliviano, no conozco una persona con un corazón más humilde, hasta el momento no lo conozco. Es que es tremendo ese muchacho, es tremendo. Es huérfano, sus papás se murieron cuando estaba niño, pequeño, se lo llevaron a un orfanato y oh casualidad de Dios que el orfanato era cristiano. De Bolivia pasó a Argentina a estudiar y ha estado estudiando por cuenta del orfanato, ya siendo mayor de edad y todo, pero ha dado testimonio de que es una persona a la cual es bueno invertirle plata en el reino para él, para que se forme como ministro del Señor. Y en los momentos más difíciles que yo estuve en Argentina de soledad, ayer no recuerdo quién fue el que lo dijo, decía que pasó un momento bastante fuerte en el exterior, y en los momentos difíciles de soledad, cuando yo me sentí bastante solo, nadie se me acercaba, nadie. Y el que no tenía familia, el que no tenía absolutamente nada, estaba allá y trabajaba en el instituto para pagarse sus estudios y todo. El que no tenía absolutamente nada siempre me decía, uy, chaboncito, te noto como raro, ¿puedo orar por ti? Y llegaba, yo no sé en qué momento, llegaba, buscaba galletas, me daba galletas, buscaba café, te daía café. Y los tiempos especiales que yo viví cuando estaba solo los pasé con él, con el que nunca ha vivido una experiencia de amor de alguien más, de un papá, pero ha entendido el amor de un Padre Celestial. Y yo dije, caramba, Señor, ¿cómo me respondes tú a través de esto? Situaciones de soledad en mi vida las respondes por alguien a tu alrededor. Cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, entendemos que hasta a nuestro alrededor Dios nos está hablando. Pero si no afinamos nuestro oído, si no aprendemos a depender de la voz de Dios, de lo que Dios quiere en nuestra vida, podemos tener a miles de personas a nuestro alrededor queriendo ayudarnos, queriendo levantar nuestra vida, queriendo levantar todo lo que podemos tener nosotros a nuestro alcance. Y no vamos a valorar ese apoyo. Podemos tener a todas las personas en oración a favor de nosotros, pero no vamos a ver ese apoyo, porque no hemos entendido y comprendido de que Dios está en medio de nuestra vida y de que hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Como tercera característica es que vemos la gloria de Dios. Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, vemos la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no es nada más que la manifestación del poder de Dios en respuesta a nuestra hambre por Él. Es la manifestación del poder de Dios en respuesta a nuestra hambre por Él. Quiero leerte Éxodo 40, 34 al 35. No hemos salido de Éxodo, de Deuteronomio, del Pentateuco. Desierto puro. Éxodo 40, del 34 al 35 dice: Entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. ¿Qué llenaba el tabernáculo? Algo sobrenatural, algo especial, algo distinto, algo lindo, algo bello. La gloria del Señor se posaba sobre el tabernáculo. Algo que ni tú ni yo podemos hacer, ni podemos crear, ni podemos generar, ni podemos inventar. Invéntate la gloria del Señor. No, no se puede. ¿Quieres inventar que estás sintiendo la gloria del Señor? Por mucho que la inventes, no se va a sentir ni va a pasar nada. Es que siento la gloria de Dios. Si no la sientes en realidad, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Pero cuando aprendemos a vivir, a depender de Dios, a escuchar la voz de Dios, el poder de Dios se manifiesta a través de cada uno de nosotros. Y eso tiene que ver con hambre. Característica también del desierto. En el desierto, como no hay nada que se pasa, y Dios nos lleva al desierto para sentir hambre por Él. Es el hambre hacia Él el que nos mueve a nosotros. Es el hambre hacia Él el que nos permite seguir adelante. 2022 Centro Bíblico Internacional es el año ¿de qué? No se puede avanzar si no aprendemos a depender de Dios, a escuchar la palabra de Dios y a esperar que su gloria se manifieste conforme a nuestra hambre por Él. Podemos ser exitosos en todo, y quiero ser un poco duro con esto. Usted puede ser exitoso en una empresa, puede ser exitoso en su trabajo, puede tener una familia de envidia para todo el mundo, puede tener lo que usted quiera. Pero si Dios no está en medio de su vida, Dios no está siendo
el que sustente la vida de cada uno de nosotros, somos los fracasados más grandes del mundo, porque lo que es la salvación, la vida eterna, no la tenemos. Y no es nada más feo que poder trasegar por esta vida y no entender que Dios nos quiere llevar una vida eterna. Y matarnos y matarnos y matarnos buscando algo que se va a quedar acá, que va a morir también junto con nosotros. Y la vida eterna la dejemos pasar por alto. Y no estoy diciendo que sea malo ser exitoso en otras áreas, está perfecto. Pero que el éxito de todas las áreas de nuestra vida tengan que depender de lo que Dios ha dicho de cada uno de nosotros. Deben depender de lo que Dios ha dicho de cada uno de nosotros. Es necesario de que dependan. Es necesario de que dependa. Porque si no depende un negocio de la voluntad de Dios, en cualquier momento usted mete las patas, las manos, la cabeza, mete todo, se endeuda, pasa algo y usted fracasó en su negocio. Por no escuchar la voz de Dios y por empezar a creer que yo puedo hacer con mis manos lo que Dios puede hacer con su voz en mi vida y en mi corazón. Y no hay peor error y no hay error más grande de querer hacer con nuestras manos lo que Dios quiere hacer con su boca, hablando a cada uno de nosotros. Y pasa eso muchas veces cuando estamos pasando situaciones desérticas en nuestra vida. Cuando vemos que de pronto queremos ver la respuesta y Dios se está demorando un poco para nosotros. Ay, Dios mío, y está pasando esto y se acercan las fechas y se acerca esto. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y cómo lo hago? Y no hay cosa peor que empezar a mover nuestras manos en cosas que dependen solamente de Él. Hay cosas que dependen de nosotros, pero hay cosas que dependen de Él, que Él es el que va a dar la respuesta. Única y exclusivamente pasa así. Aprendemos a ver su gloria. Oramos por milagros, vamos a ver milagros cuando aprendamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a ver respuesta cuando empecemos a escuchar la voz de Dios, cuando dependamos de Él. Vamos a ver a un hijo convertido y llegando a los pies de Jesús cuando empecemos también a entender de que Dios tiene el control sobre la vida de Él. Hay madres que se matan diciendo, pero es que tú no vas a la iglesia, pero yo necesito que vayas. Quiero ser un poco crítico con esto, ¿no? Pero yo quiero, es que tú no vas, hijo, que si te... Ore. Si no pasa nada, siga orando. Si no pasa nada, siga orando. Si no pasa nada, siga orando. Y muéstrele al Dios del cual usted depende. Muéstrele al Dios del cual usted escucha. Muéstrele al Dios del cual usted cree que va a ver la gloria de Él. Y algún momento va a pasar esto. Conozco una señora que siempre oró por sus hijos y los hijos no eran cristianos, 3 varones, en otra iglesia. Los hijos solamente iban los 24 de diciembre, que en esa iglesia hacían una cena de Navidad. Entonces, como los hijos iban a la casa de ella, ellos decían, bueno, como ustedes vienen a mi casa a pasar el 24, entonces ustedes van a hacer lo que yo quiera. Y era el único día que iban a la iglesia. Porque bueno, si estamos en la casa de mi mamá y mi mamá va para la iglesia primero, pues toca ir con mi mamá, porque es mi mamá, hay que acompañarla. Y iban a comer. ¿Ya? Sabroso, 2 por 1, acompañaban a la mamá y comían. Siempre fue así. Muere la mamá y la mamá siempre oró por esos hijos. Cuando muere esa mujer, la celebración que se le hizo a esa mujer al morir, como era una mujer mucho de oración, fue tan hermosa y fue tan conmovedora para los hijos de ver cómo la quería las personas alrededor, cómo veían en ella una persona de ejemplo, que después de la muerte de esa mujer, los 3 hijos se convirtieron. ¿Cuándo hay respuesta en las oraciones? No se sabe, quizás usted se muera esperando la respuesta, pero sus generaciones sí van a ver respuesta de las oraciones, quizás las pueda ver usted. Esa mujer no vio en vida la respuesta de sus oraciones, pero Dios sí tenía claro cómo Él iba a operar para que esa respuesta fuera escuchada. Generación va, generación viene. Eclesiastés 4, lo busqué ahora. 4:1. Las generaciones pueden cambiar. Gonzalo oraba de que tenemos un Dios generacional. Somos generaciones que van y vienen, pero Dios siempre permanece. Dios siempre está ahí. La palabra de Dios siempre va a estar ahí. Y hay momentos en donde Dios quiere que entendamos que aunque las situaciones sean difíciles, es porque Él quiere formar en nosotros el carácter, porque nos quiere hablar. Y quiero regalarte para terminar este último versículo que dice Oseas 2:14. Cuando hace 2 años atrás, 4 personas me regalaron este versículo durante una semana.
4 personas que ninguna tenía que ver con la otra. O sea, una persona no sabía que me había dado ese versículo a mí, ni la otra tampoco, ni la otra tampoco. ¿Casualidades de la vida? No. Dios quería regalarme esa palabra, Oseas 2:14. ¿Le ha pasado en algún momento en que alguna persona le ha dado un versículo y de pronto viene otra persona y cercano al tiempo le da esa palabra o ora por usted? Y usted dice, ve qué casualidad que esta persona me preguntó esto, o que esta persona me dijo tal cosa, lo mismo que me dijo otra. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado, pero son maneras en que Dios habla. Dios habla. Hace días entregaba una palabrita y me decía, una persona que no es cristiana ni nada, me decía, ay, esta palabrita, este versículo me lo mandaron en un grupo de la familia, el mismo versículo. Y le dije, escoge al azar. Le puse así las tarjeticas, le dije, escoge al azar, la que tú quieras. Ay, mira, esta me llegó, ve, esta misma me apareció en el grupo de hoy precisamente. Enganchada. Dios quiere eso para tu vida. Ahí aproveché de una vez, Dios te está hablando. Dios te está hablando. ¿Le ha pasado eso, que Dios le hable de esa manera? A mí me ha hablado. Oseas 2:14 dice, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Te la leo en otra versión. A pesar de todo esto, llevaré a Israel al desierto y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. Te la leo en otra versión. Por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Cuando yo entiendo el significado de la palabra desierto, que es un lugar de palabra, donde Él me va a hablar a mí, entendí ese versículo con mucha más claridad. Porque cuando me está hablando que le hablaré al corazón, en la otra versión dice, enamorar de mí, en la otra versión dice, le hablaré con ternura, tiene que ver con un Dios, con un Padre que quiere hablar directamente al corazón. Y por eso es necesario que vayamos al desierto. ¿Estás viviendo situaciones que no tienes claridad en estos momentos? Contigo, con tu familia, con tu empleo, con tu empresa, con alguna situación en tu vida. Dios quiere que entiendas que Él quiere hablar a tu corazón. Me gusta la versión que me habla, haré que se vuelva a enamorar de mí. Porque el enamoramiento se da a través de una relación de tú a tú. El enamoramiento se hace a través de una relación de tú a tú, de conversar. No hay nada más incómodo que haya un tercero en medio de una relación de dos cuando usted quiere enamorar a alguien. Este tipo está. No hay nada más incómodo que usted quiera hablar algo con alguien, algo secreto, algo privado, y alguien esté por ahí metido. Y uno hay como que, no hay nada más incómodo que eso. Las relaciones se fortalecen de dos y dos, en pareja. Hay cosas que en pareja se viven y se comentan que más nadie sabe. Yo no sé cosas que mi papá y mi mamá manejan, hablan, conversan. Hay cosas que son de ellos dos. Y no nos compete a ninguno de los hijos saber. Por muy viejo, por muy lo que estemos, no nos compete enterarnos de las cosas de ellos. Hay cosas que manejan ellos dos. Hay cosas que solamente manejas tú con el Padre. Porque es una relación de Él, tuya, de Él o mía. Es una relación así. Y hoy quiero invitarte a lo siguiente, y es que escuchemos la voz de Dios. Nos cansamos muchas veces orando y diciéndole, Señor, escúchame, háblame, dame, cúbreme, protégeme, no sé. Pero le quiero hacer una pregunta. ¿Usted ha hecho en algún momento silencio? Decirle, Señor, hoy no quiero hablar, hoy quiero que tú me hables. Y hacer silencio. Suena estúpido esto, que yo me quede en un lugar así callado en silencio a ver si Él me habla. Quizás me duerma, pero ¿ha hecho ese ejercicio? Decirle, Señor, yo quiero que tú me hables. Y hacer silencio. Quizás caminar y en silencio caminar y que el Señor le hable mientras que va caminando. ¿Has hecho ese ejercicio alguna vez? Hoy quiero invitarlo a que hagamos silencio y que el Señor nos hable. Que el Señor nos hable. Ya Él sabe todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Las cargas, las alegrías, las preocupaciones, todo lo sabe. Absolutamente todo. Antes de que nosotros le oremos a Él, ya Él lo sabe. Ya Él sabe que tú vienes para eso. Es como cuando uno siempre tiene a alguien, una persona que siempre le vende postres a uno o que siempre lo llama para pedirle favores y se pierde en el ambiente y uno,
Hola, ¿cómo estás? Ya me va a vender otro postre. Hola, ¿cómo estás? Ya va a pedirme un favor. Ya tú sabes para lo que viene. Ya el Señor sabe para lo que vas tú cada vez que oras. Ahora no le estoy diciendo con esto, no, pero si el Señor sabe para lo que voy, entonces no oro. No ore, ore. Es necesario orar. Porque la relación se fortalece en esa conversación. Pero es necesario también de que hagamos silencio muchas veces para escuchar su voz. Decirle, yo quiero escucharte. Quiero saber qué tienes para mí. Sé que me has llevado a un lugar donde tu palabra se va a manifestar en mí. Yo quiero que tu palabra se manifieste en mí. A ese midbar, a ese desierto, a ese momento.